Bienvenidos al capítulo número 4 de estos workshops a todo nivel. El día de hoy tenemos un gran invitado. Si hay alguien entusiasta dentro de las comunidades de datos, es Pepe, el ingeniero Pepe Excel, quien el día de hoy nos trae un tema de atajos en Excel. Prácticamente una maratón de un montón de atajos, un tema un tanto subestimado, pero que es extremadamente importante y que a partir de ahí, si nosotros conocemos esto de manera correcta, es productividad pura. Así que bienvenidos al workshop, capítulo número 4. Vamos a ver qué tiene Pepe el día de hoy para nosotros. Bienvenidos y gracias por estar acá. Vamos para allá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Workshop a todo nivel de mi querido amigo Víctor Man. Muchísimas gracias por la invitación. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. En esta ocasión vamos a seguir aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y voy a realizar un maratón de atajos del teclado en Excel, pero primeramente, precisamente para poder utilizar los atajos del teclado, pues tenemos que conocer nuestro teclado. Entonces les voy a dejar una hoja donde viene la imagen del teclado y a qué refiere cada una de las teclas. Entonces, el primer atajo que vamos a utilizar en este caso es Control Shift Control y el scroll del ratón, y ese me permite, si yo giro hacia abajo la rueda del ratón, me muevo hacia la derecha, y si lo muevo hacia arriba, se mueve hacia la izquierda. ¿Sale? Y acá abajo les voy a dejar, pues precisamente, el ratón para entender que, bueno, yo soy diestro y ocupo mi botón izquierdo normalmente. El botón derecho lo utilizo para ventanas contextuales y el scroll es esta ruedita que les comentaba. Vamos a estar manejando diferentes atajos, los cuales algunos van a ser continuos. ¿A qué me refiero con ellos? A que voy a tener que presionar al mismo tiempo las teclas, en este caso Alt, GR y K, ¿sale? Entonces, los atajos discontinuos son cuando voy a presionar una tecla, la presiono, la suelto, presiono la siguiente tecla, la suelto, presiono la que sigue y así sucesivamente. En este caso presiono Alt, suelto, O, suelto, D, suelto, O, suelto, R, suelto. Esos son los atajos discontinuos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente hoja, que precisamente aquí van a aparecer, pues aproximadamente, bueno, no aproximadamente, son 117 atajos del teclado que vamos a ver en este maratón de atajos del teclado como tal. Y pues bueno, vamos a pasar a la hoja número 1, que en este caso le pedí a mi chalán ChatGPT que me lo hiciera por grupos, y en este caso, pues a estos atajos los puso como gestión de libros y archivos y su descripción. Entonces vamos a empezar con el primer atajo, que es Control más G. Entonces este es un atajo continuo porque se tiene que presionar al mismo tiempo. Entonces Control más G lo que permite hacer es guardar. Entonces si yo presiono Control G, en ese momento lo que hizo es guardar. Probablemente no se vio el efecto ahí, pero lo que hizo fue guardar el archivo actual. Luego nos dice, bueno, vamos a irlo marcando aquí los que vamos viendo. Control U, nuevo libro en otra instancia. Entonces voy a presionar Control U y se va a abrir un nuevo libro de Excel en una nueva instancia. Voy a cerrarlo con Alt F4, me voy a regresar para acá y lo voy a marcar. Control Y, rehacer. ¿A qué se refiere Control Y? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en este caso creo una tabla? Ahorita vamos a ver cómo crearlas. Control T. Control T es para crear una tabla. En este caso, el rango de datos que tengo. Pero digo, ¿sabes qué? No creo una tabla. Entonces, ¿qué hago? Voy a presionar Control Z, que es deshacer. Pero después me arrepiento y digo, ¿sabes qué? Sí la voy a ocupar. Entonces presiono Control Y. ¿Vale? Entonces, Control Z para deshacer y Control Y o Control Y para rehacer. Entonces, vamos a marcar estos checkbox y vamos a pasar a la siguiente hoja, que es navegación y selección. En este caso nos dice que Alt F3 dice que nos sirve para ir al cuadro de nombres. Entonces, si yo presiono Alt F3, precisamente me va a mandar al cuadro de nombres que se encuentra aquí en la parte superior izquierda de nuestra hoja de cálculo. ¿Vale? Entonces, vamos a marcarlo como que ya lo vimos. Luego nos dice Alt flecha abajo, activar la lista desplegable de validación. Entonces, nosotros aquí en el año tenemos varias validaciones. Entonces, si yo quiero activar la validación o quiero recorrer precisamente los datos que tiene esa lista validada, tendría que presionar Alt flecha abajo. Entonces presiono Alt flecha abajo y en ese momento yo puedo ir recorriendo cada uno de los elementos. Entonces, si me muevo a otra celda que tiene validación, Alt flecha abajo, entonces puedo recorrerlo. Nos dice también que Alt flecha arriba precisamente hace al similar, Alt flecha arriba y aparece precisamente el listado. Entonces vamos a marcar estos dos atajos. Vamos con el siguiente que dice Alt Q, envía al cuadro buscar información. Entonces, si nosotros presionamos Alt y la tecla Q, en este caso nos manda precisamente al cuadro de
de buscar y aquí viene pues lo que hemos estado utilizando recientemente, en este caso. Entonces acá lo colocamos como ALCO. ALGRK dice que inserta un hipervínculo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera insertar un hipervínculo en esta celda como tal, presiono la tecla ALGRK y se va a abrir la ventana precisamente de insertar hipervínculo. Entonces, en este caso, yo puedo presionar o puedo teclear, por ejemplo, la página de Microsoft, le digo aquí aceptar, y en ese momento ya aquí aparece precisamente que tengo el hipervínculo a esa página, ¿sale? Luego, vamos con el siguiente atajo. Dice, clic derecho, arrastrar menú contextual. Entonces, clic derecho, arrastrar. En este caso, cuando se arrastra, tiene que ser en la parte inferior de la celda. Por ejemplo, si tenemos seleccionadas varias celdas, aquí en la parte inferior, cuando cambia el cursor, doy clic derecho, recorro abajo, regreso al origen y aparece un menú contextual. ¿Sale? Ese es para clic derecho, arrastrar. Nos dice control asterisco. Control asterisco lo que permite seleccionar todo el rango actual. Por ejemplo, aquí yo tengo una serie de datos como tal. Entonces yo puedo estar parado en la celda, en este caso G52, pero si yo presiono control asterisco, lo que va a hacer es seleccionar todo ese rango, todo ese perímetro que tiene celdas con datos adjuntas. Entonces lo que hace es seleccionar todo ese, en este caso, en rojo está el perímetro y dentro está el área que se seleccionó, que en este caso es un rango de C42 a G52, ¿sale? Y si se dan cuenta, aunque yo estaba en la parte de acá abajo, lo que hizo fue pasar el foco a la primera celda de la izquierda arriba, ¿sale? Eso, para eso nos sirve control asterisco. Posteriormente dice control más A, que es la opción para abrir. Entonces, si nosotros presionamos control A, se va a abrir la opción precisamente para abrir archivos. Voy a regresar acá, vamos a marcar. Control, avanzar página, avanza a la siguiente hoja. Es decir, en este caso, estamos en la hoja 2, navegación, selección. Si yo presiono control, avanzar página, se va a pasar a la siguiente hoja, que es la 3, luego la 4, la 5 y así sucesivamente. Entonces voy a aprovechar para utilizar ahora control, regresar página, que en este caso pues hace el contrario, regresa a la hoja anterior. ¿Vale? Entonces aquí vamos a marcar este control, avanzar página, control B. Control B pues es digamos que es el estándar en la suite de Office, que es para buscar, ¿no? Se abre la ventana de diálogo, buscar y reemplazar en este caso, y se abre en la pestaña buscar. Podemos ver que acá está reemplazar y aquí está en la pestaña buscar. Cuando nosotros presionamos control B, va directo a la pestaña buscar. Entonces vamos a marcarla aquí como completada. Dice control más barra espaciadora. Selecciona columnas. Entonces, ¿cómo seleccionamos una columna? Nosotros podemos estar parados en una celda, en este caso. Esta celda tiene una fila y tiene una columna, es decir, tiene una columna en la columna E y está en la fila número 45. Entonces, si yo quiero seleccionar la columna como tal, lo que tendría que hacer, a lo mejor aquí me voy a adelantar, pero es control barra espaciadora, ya tengo yo precisamente la selección de la columna como tal, ¿sale? Entonces, si yo tengo seleccionadas, por ejemplo, dos celdas, en este caso, se van a seleccionar las columnas E y F. Entonces presiono control barra espaciadora y se seleccionan precisamente las columnas que están, en este caso, tienen relación con la selección que yo tengo. Entonces, en este caso, si yo selecciono estos rangos de aquí, tengo tres columnas, en este caso estoy utilizando tres columnas y yo presiono control barra espaciadora, entonces va a seleccionar esas tres columnas, ¿sale? Entonces vamos a ver al siguiente atajo que es control cursor abajo. Mueve a la última celda con información abajo. Entonces, si yo estoy en la primera celda que tiene información y presiono control tecla de cursor abajo, precisamente se va hacia abajo. Entonces, voy a recorrer este para acá. Entonces, control abajo. Precisamente control arriba, pues me regresa precisamente de la parte de abajo de la celda que me encuentro actualmente y se detiene en la primera celda que contiene información antes de la que sigue, que ya no tiene nada. Luego nos dice control cursor derecha. Entonces, control cursor derecha precisamente lo que hace es irse a la última celda que tiene información, en este caso. Si yo le digo aquí de nuevo control derecha, lo que va a hacer es que se va a ir hasta la última columna que es XFD. En este caso, como no hay nada que lo detenga, entonces por eso es que se sigue. Entonces aquí presiono control izquierda precisamente para irme hacia la izquierda. Entonces, si yo estoy a la derecha, control izquierda, me regresa precisamente hacia la izquierda. Entonces yo puedo empezar a jugar con esos atajos del teclado para moverme en las esquinas precisamente del rango que estoy trabajando y que tiene. Precisamente aquí vemos también el tema de que nosotros tenemos aquí un
digamos, está delimitado este perímetro como tal de las celdas que tienen datos. Pues vamos a marcar estos 4, que ya los vimos, control E. Control E dice que selecciona todo el rango actual. Entonces, hace rato vimos que nosotros, aunque estábamos parados en esta parte, presionamos control asterisco, se selecciona todo el rango que tiene celdas con datos adyacentes. Pero, ¿qué pasa? Bueno, y se va precisamente a la celda, a la primera celda del rango izquierda arriba. Pero, ¿qué pasa si yo estoy, por ejemplo, en esta celda y presiono control E? Lo que va a hacer es seleccionar todo el rango, pero la celda activa, si se pueden dar cuenta, sigue siendo, en este caso, 48. De hecho, aquí aparece en el cuadro de nombres, el 48. ¿Sale? Es la diferencia entre control asterisco y control E. Yo en lo personal prefiero utilizar control asterisco porque me lleva al origen o a la primera celda en la parte superior izquierda del rango que estoy trabajando. Entonces vamos a marcarlo aquí, dice control fin. En este caso, control fin lo que va a hacer es precisamente nos va a mover hasta la última celda que tiene información. En este caso, yo puedo estar parado, por ejemplo, aquí en esta celda, que es la A41, y presiono control fin y se va a ir hasta la última celda que tiene información. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros en algún momento ponemos un dato aquí y le pongo dato, y en este caso me regreso a esta celda y ahora le pongo control fin y se va en ese momento, es el rango usado, en este caso ya está usando Excel hasta esta parte de acá, ¿sale? Entonces, aunque yo no tenga nada aquí y me muevo hacia estas celdas y le doy control fin, de igual forma, él se va a estar moviendo a esa parte de nuestra hoja de cálculo, porque es el rango que hemos utilizado, o en el que en algún momento hubo datos, y por eso es que Excel, pues ahí está determinándolo en este caso, que tenemos hasta ahí datos usados. En ocasiones, únicamente guardando y cerrando el archivo se puede liberar esta opción, o en todo caso tendríamos que eliminar columnas y filas para que no tengamos esa situación de que tengamos un rango de uso muy grande y que nuestro archivo se pueda hacer muy pesado cuando se guarda. Vamos al siguiente que es Control I, que dice ir a. Entonces, si nosotros presionamos Control I, se abre la ventana de ir a, que en este caso, pues aquí muestra varios nombres. En este caso tenemos varias tablas. Aquí tenemos un nombre que se creó. Entonces, si nosotros damos clic en ese nombre y le decimos aquí aceptar, lo que hace es precisamente irse a esa posición o a donde se encuentra precisamente en este caso, en ese nombre. Vamos a marcar Control I. Dice Control Inicio. Por ejemplo, yo estoy en esta celda y lo que va a hacer control inicio, precisamente lo que va a hacer es irse a la primer celda de nuestra hoja, que es A1. ¿Sale? Entonces yo lo hice acá porque como tengo una división, si lo hubiera hecho de esta parte, se va a recorrer toda mi hoja. De hecho, lo voy a hacer para que lo vean. Control inicio y se mueve todo, pero porque yo tengo aquí mi selección, entonces por eso es que lo hice aquí en la parte de arriba para que mi información no se moviera. Entonces, ya que la moví de nuevo, me voy a regresar a esta parte, voy a recordar y voy a marcar control inicio. Control L, reemplazar. Entonces, si yo presiono control L, en este caso se abre de nueva cuenta la ventana buscar y reemplazar, pero en este caso se abre en la pestaña reemplazar. Sale, si yo presiono control V, se va directo a la pestaña buscar. Si yo presiono control L, se va a la pestaña reemplazar. ¿Sale? Entonces, vamos a marcar como completada. Y luego nos dice control regresar página, precisamente ese ya lo vimos hace rato, que era precisamente que control regresar página, pues se va a la página, a la hoja anterior, ¿sale? Podemos ver que, bueno, ahí se está marcando ya todo lo que hemos estado realizando. Entonces vamos a ver control regresar página. Posteriormente nos dice control retroceso backspace. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí en este caso? En ocasiones puede pasar que, por ejemplo, yo tengo aquí seleccionado, pues selecciono en este caso voy a hacer una fórmula. Le voy a decir aquí igual y le voy a decir contar, a lo mejor, contará para que me traiga datos que tengan texto y números. Entonces, selecciono yo todo mi rango, control shift derecha, control shift abajo, y si yo me quiero regresar al origen, que en este caso sería control backspace, pero como yo puedo ver todo esto en la misma vista como tal, entonces en este momento no me está funcionando, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Lo voy a hacer acá. Igual, contará y le digo, ¿sabes qué? Cuéntame estos datos. Si se dan cuenta, aquí ya perdí yo el foco de mi función, de mi fórmula.
Entonces presiono Control Backspace o retroceso y en ese momento me manda el foco de nueva cuenta a donde yo estoy realizando precisamente la edición de la fórmula. Entonces voy a recorrer esto hacia abajo y vamos a marcarlo como completado. Dice Control Shift, tecla de cursor abajo. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, lo que hizo fue, si Control, tecla de cursor abajo, se mueve de la posición en la que me encuentro actualmente hasta la última celda de abajo que tiene información, lo que hace Control Shift abajo, lo que hace es seleccionar desde la celda activa, que en este caso es C42, presiono Control Shift, tecla de cursor abajo, en ese momento se selecciona todo ese rango como tal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en la celda de abajo y presiono Control Shift arriba? Entonces hace el contrario, pero mi celda activa en este caso es la celda C52, ¿sale? Entonces es el mismo caso, por ejemplo, que yo me mueva Control Shift derecha, selecciono desde la celda actualmente activa hasta la última celda a la derecha que tiene información. Si yo vuelvo a presionar Control Shift derecha, se va a ir hasta la última columna, que en este caso es donde topa, aunque no tenga información, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahora estoy en la celda de la derecha y presiono Control Shift izquierda y en este caso se hace la selección hacia la izquierda de la celda activa, que en este caso es G42, y selecciona hasta C42. Entonces, yo puedo seleccionar precisamente Control Shift derecha, Control Shift abajo y en ese momento selecciono todo mi rango. Entonces, esta fue esta parte de acá que es Control Shift cursor abajo, arriba, derecha, y izquierdo. Luego tenemos control, tecla de cursor abajo. Bueno, este ya lo habíamos visto. Está aquí repetido. Vamos a marcarla. Este de arriba también está repetido. Estos dos también están repetidos. Dice Shift barra espaciadora. Selecciona filas. Ok. Entonces, aquí lo que tenemos precisamente es, pues tenemos también nuestro rango de datos y, por ejemplo, esta celda, vimos hace rato que está formada por una fila y una columna. Entonces, en este caso, está relacionada a la fila 47. Entonces, si yo presiono en este caso Shift barra espaciadora, lo que va a hacer es seleccionar la fila 47. Pero si, por ejemplo, yo tengo seleccionado eh, estas dos, eh, estas dos celdas, pero están en la misma fila, la realidad es que únicamente va a seleccionar esa misma fila. Pero ¿qué pasa si yo tengo, en este caso, esta selección y presiono Shift, tecla de cursor, perdón, tecla de barra espaciadora, se va a seleccionar precisamente todas las filas que están relacionadas con las celdas que en este caso tenemos trabajando en este momento, que en este caso son cuatro filas. Vale, entonces vamos a abarcar aquí. Nos dice Shift, clic, arrastrar, mover selección. Ok. Aquí, este atajo, por ejemplo, lo que vamos a hacer, vamos a mover las dos primeras filas y las vamos a pasar debajo de esta de acá, de 2017 ropa, mallas de ciclista, 4000, ceros. Entonces, lo que hacemos es, una vez que tenemos seleccionado nosotros el rango que vamos en este caso, a mover, ya está seleccionado y vamos a presionar Shift y vamos a dar clic en cualquier orilla del rango seleccionado. En este caso voy a dar clic aquí y sin soltar el botón voy a arrastrar y si se dan cuenta lo voy a posicionar debajo del 2017, suelto y en ese momento la fila de 2017 se va arriba y las otras dos que yo moví precisamente van para abajo. ¿Sale? Para eso sirve este atajo. Shift, clic, arrastrar. Shift Enter, selección rápida mediante cuadros de nombres. Este es muy útil cuando tenemos muchísimos datos y, por ejemplo, yo sé que a lo mejor mi rango de datos va de C42 hasta G1000 o, por ejemplo, G54. Vamos a ponerlo aquí para verlo visiblemente. Entonces, otro atajo del teclado que también vamos a ver es Control F3, perdón, es Alt F3 que me manda al cuadro de nombres y aquí voy a presionar. Voy a capturar G y voy a presionar 54. En este caso estoy diciendo la celda G54 y voy a presionar Shift Enter. Y en ese momento lo que hizo va a seleccionar desde la celda activa que tenía yo hasta la celda que yo le dije, que en este caso fue G54. Es una forma de selección rápidamente. Entonces, lo que les comentaba, si yo ya sé que mis datos van hasta G1000, entonces esto me sirve muchísimo en lugar de irme yo a estar haciendo la selección como tal. Luego vamos a ver el siguiente atajo, dice Shift F8, selección discontinua. Por ejemplo, nosotros con el ratón y, por ejemplo, selecciono con el ratón o con control Shift abajo, pero quiero seleccionar las columnas de producto y de clasificación.
¿sale? Pero ¿cómo lo hago esto con el teclado? Entonces, yo puedo tener seleccionado aquí Control Shift abajo y quiero seleccionar otro, celdas que no son contiguas a la selección actual, entonces presiono Shift F8, entonces yo me muevo, si se dan cuenta, queda activa la selección del año, Control Shift tecla de cursor abajo, presiono de nueva cuenta Shift F8, me muevo a clasificación y ahora presiono Control Shift tecla de cursor abajo y en ese momento hago selecciones discontinuas con el teclado, ¿sale? Entonces aquí yo ya nada más me moví y toda la selección. Entonces vamos a marcarlo como completada, vamos a la siguiente Shift tabulador, avanza a la siguiente celda a la izquierda y tabulador avanza a la siguiente celda a la derecha. Entonces, ¿a qué se refieren estas dos opciones como tal? Por ejemplo, si nosotros en este caso presionamos la tecla tabulador, lo que hace es hacia la derecha, ¿sale? En este caso, si se dan cuenta, se sigue hacia la derecha y Shift Tab lo que hace es regresarse hacia la izquierda, ¿sale? Si se dan cuenta en este caso, pues aquí se pasó de la información. ¿Eso por qué lo hace? Porque yo no tengo seleccionado un rango tal cual de datos. Si yo presiono control asterisco y en este momento empiezo a hacer tabulador, 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 llego a la última celda de esa fila, digamos en la última columna de esa fila que tiene datos, y si presiono tabulador, se pasa a la siguiente fila, a la primera columna, y va recorriéndose. Entonces, ¿qué pasa si yo presiono Shift Tab? Entonces, lo que hace es regresarse. Aquí a lo mejor no lo puse, pero si presionamos la tecla Enter, lo que hace es ir hacia abajo, recorriéndose hacia abajo. Entonces su contraria sería Shift, Enter, y entonces se va para arriba. ¿Sale? Entonces aquí vamos a marcar estos dos atajos del teclado y vamos a la siguiente hoja. En este caso nos dice Alt, selecciona solo visibles. Este de selecciona solo visibles precisamente es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, filtramos aquí, vamos a filtrar, por ejemplo, por el año 2017. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, del lado de los nombres de las filas, aparecen en un color azul y aparece por ejemplo, en este caso, entre el 27 y el 31 aparece esta línea. Entonces, quiere decir que de la 28, la 29 y 30 están ocultas, no se ven. Aquí está oculta la 32 y aquí está oculta de la 34 a la 37 están ocultas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace precisamente? En este caso, yo tengo seleccionado este rango de datos. ¿Qué hace al coma? Al coma, si yo lo presiono, a lo mejor pareciera que no hubo nada, pero si se dan cuenta, voy a tratar de hacer un acercamiento, aparecen ahí como un tipo de divisiones como tal, ¿sale? Eso me está diciendo que únicamente está seleccionado precisamente las visibles. Entonces, voy a quitar el filtro, lo voy a quitar, le voy a decir, ¿sabes qué? Tráeme todo, aceptar, y si se dan cuenta, está seleccionado pues todas las celdas que estaban visibles en ese momento, ¿vale? Para eso nos sirve al más copy. Luego dice al IC, inserta una columna. Entonces, volvemos a este dato, a nuestros datos como tal. Si yo quiero insertar una columna entre la columna E y la F, me pongo o posiciono el cursor en alguna celda de la columna F y presiono. En este caso es un atajo discontinuo porque primero presiono al, luego presiono la I y luego presiono la C de columna y en ese momento se agregó una nueva columna, ¿sale? Entonces, voy a dar control Z para regresarlo como estaba. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer para que se vea mezclado. Alt y C, y se va a agregar precisamente una columna como tal. ¿Vale? Entonces, la vamos a dejar, bueno, vamos a dejarla Alt y C, porque ahorita viene otro atajo del teclado que es el que nos va a permitir eliminarla. Alt y C, Alt y F. Entonces, en este caso, si Alt y C de C de columnas inserta columnas, Alt y F inserta precisamente filas. Entonces, si yo quiero insertar una fila entre la fila 33 y la 32, me coloco en alguna celda de la fila 33 y presiono Alt y F. Y en ese momento se inserta una fila. Es el mismo caso, voy a control Z. En este caso únicamente tenía seleccionado una celda. Si yo tengo seleccionadas, por ejemplo, tres celdas, lo que va a hacer es insertar en este caso tres filas como tal. ¿Vale? Voy a dar aquí control Z, más bien F4 le voy a decir, F4, y vamos a regresarnos. F4 precisamente lo que hace es repetir. Este lo vamos a ver más adelante, este atajo del teclado. Al F, luego dice al o BT, transponer. ¿Qué es lo que hace transponer? Pues, bueno, lo que hace transponer es
voy a copiar estos datos, voy a presionar Control C, que es otro de los atajos de teclado que vamos a ver. Y si yo quiero transponer como tal, yo lo que hago es presionar un atajo del teclado que es presiono Alt, suelto, presiono O, suelto, presiono la V, suelto, presiono la T, suelto, y en ese momento se transpone la información, en este caso, esta columna de año y los años están acá en una columna como tal, se transpone y se van a filas. Eso es lo que hace la función precisamente, transponer. Vamos a marcar este como completado. Control más menos, elimina una columna. Entonces, precisamente aquí lo que vamos a hacer, me voy a situar en la columna que yo inserté y en este caso lo que hago es primeramente seleccionar la columna. ¿Por qué hago esto? Porque si yo presiono control menos, me va a mandar una pantalla donde me va a preguntar, bueno, pero ¿qué quieres quitar? Miren, me dice, ¿sabes qué? No sé qué quieres hacer. ¿Quieres desplazar a las celdas hacia la izquierda? ¿Quieres desplazar las celdas hacia arriba? ¿Quieres quitar toda la fila? ¿Quieres quitar toda la columna? ¿Vale? Entonces, en este caso, hay que presionar control barra espaciadora, se selecciona la columna, entonces Excel ya entiende que si yo presiono control menos, quiere decir que va a eliminar columna. Entonces aquí vamos a decirle control más menos, elimina en este caso la columna o fila, ¿sale? Entonces, si yo estoy aquí en estas filas de acá y presiono Shift, barra espaciadora, que es uno de los atajos que ya vimos, yo quiero eliminar esas filas, presiono control menos y en ese momento se elimina. Por eso dice eliminar fila o columna. Control más apóstrofo, copia la fórmula de la celda superior. Entonces, en este caso, en esta celda, en la celda H29, tenemos una fórmula como tal, que lo que está haciendo es multiplicando el valor de la celda de la columna F por la columna G. En este caso es F29 por G29. Pero si yo presiono en la tecla de abajo, control apóstrofo, lo que hace precisamente es copiar exactamente la fórmula de arriba. Entonces yo doy aquí enter y si yo edito la fórmula, podemos ver que como tenemos, en este caso, tenemos una referencia relativa, pues la sigue como copió la fórmula tal cual. ¿Para qué nos sirve eso? Hay ocasiones que si yo quiero copiar, por ejemplo, yo copio esta fórmula y la pego, por ejemplo, aquí, en este caso me dice cero. ¿Por qué? Porque en este caso aquí no tengo ningún dato, ¿sale? Entonces, en este caso era para verlo más visible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera precisamente copiar en este caso la fórmula de la celda inmediatamente superior? Pues lo que hago es presionar control apóstrofo y la copia tal cual, ¿sale? Pues vamos a marcarla aquí para completarla. Luego dice, inserta la fecha actual, control más coma. Entonces aquí, si le pongo control más coma, en ese momento pone la fecha actual y yo ya nada más puedo dar enter o moverme a cualquier otra celda y en ese momento se inserta la fecha actual. Vamos con control más, inserta una columna. Bueno, este ya lo vimos en la parte de arriba, por ejemplo, con al C y al F, en este caso para insertar una columna como tal, si nosotros en este caso presionamos, seleccionamos de nueva cuenta una columna y presionamos control más, agrega la columna, voy a presionar control Z. ¿Qué pasa si yo tengo seleccionada únicamente una celda? Si yo presiono control más, de nueva cuenta me va a preguntar, pero ¿qué quieres agregar? Sale por eso la importancia de decir, bueno, yo lo que quiero es agregar columnas, a lo mejor insertar dos columnas, selecciono eh, dos celdas de columnas diferentes y presiono control más y en ese momento, bueno, en este caso, como tengo las celdas, tendría que haber presionado control barra despaciadora, ya tengo seleccionadas las columnas, control más y en ese momento se insertan las columnas que yo le dije. Voy a presionar control menos para... Luego nos dice control más C. Bueno, control más C es un comando universal digamos, de Windows, que es yo tengo una selección, control C, y en algún lado la pego, ¿no? Ahí con control V. Entonces, control C lo que hace es universal, copiar. Luego tenemos control más C más control más V en celdas combinadas. Ah, ok. Aquí tenemos este dato como tal. Estas celdas están combinadas, de hecho aquí está activado el botón. Entonces, esto puede ser, no, como buena práctica no se recomienda combinar celdas porque en ocasiones cuando hacemos selecciones, esa combinación nos da muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y sobre todo cuando tenemos muchísima información, que a lo mejor esta combinación también está a lo mejor acá en la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, hagamos de cuenta que tenemos miles de datos con celdas que están combinadas. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos seleccionar nuestro rango de datos, control shift tecla del cursor abajo, podemos decirle control C
que dice Control C, seleccionamos, en este caso le decimos Control V, y en ese momento podemos ver que estas celdas que estaban combinadas, en este caso, ya no están combinadas como tal. Le voy a aprovechar para borrar este. ¿Vale? Entonces, lo que hace es precisamente copiamos los datos, todo, agarramos todo el rango como tal, control C, control V, y en ese momento quita la combinación como tal. ¿Sí? En muchos casos lo que se ocupa es que se rellene hacia abajo. Eso puede hacerse con fórmula, con PowerPoint, pero bueno, esa es otra historia. Luego vamos a ver, control C, seleccionar en otro lugar, enter. Ok. Por ejemplo, este dato, hace rato dijimos, control C, lo copio, me muevo acá, y si se dieron cuenta, si yo presiono control V, pueden darse cuenta que aquí siguen como unas hormiguitas que siguen avanzando. Eso quiere decir que sigue activo mi copia. Sale, voy a dar control Z. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Selecciono de nuevo control C. Si yo me voy a otro lugar, ya hice control C y presiono ahora enter, en ese momento se copia todo a la nueva ubicación que yo le di enter, se pegó lo que yo copié, pero digamos que los datos que estaban copiados en este momento ya no los puedo pegar porque yo ya no tengo nada directamente para pegarlo. Está en el portapapeles, pero no lo puedo pegar. Por ejemplo, si yo pongo aquí control B, ya no hace nada porque se perdió la acción como tal, ¿sale? De hecho, ahí sonó, ¿no? Que no me deja hacerlo. Luego dice control, clic, arrastrar, copia la selección. Ok, otra forma de copiar. Si yo tengo estos datos aquí seleccionados y presiono control, clic y arrastro, entonces presiono control, si se dan cuenta, ahí el cursor cambia, en la parte derecha le pone un signo de más, doy clic y arrastro y me voy moviendo y miren, lo copia. Pero únicamente se puede hacer una sola vez también, ¿sale? Entonces copia la selección. Le dice control de copia el contenido de la celda izquierda. Por ejemplo, si yo estoy en esta celda y acá tengo una fórmula con referencias relativas y presiono control D, en este caso lo que hace precisamente es copiar, lo que copió es lo que tenía la celda anterior, que era una referencia relativa, que en este caso precisamente como me estoy moviendo hacia la derecha, entonces relativamente se va moviendo entre columnas, ¿sale? Ese es control D. Control J lo que hace es copiar el contenido de la celda superior. Entonces, si yo estoy en esta celda y presiono control J, lo que va a hacer es copiar la fórmula de la celda inmediatamente superior. En este caso también es también la referencia relativa. Entonces, si yo presiono aquí de nuevo control J, lo que hace en este caso es como acá, este tiene un formato de número diferente, no alcanza a poner los decimales, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver ese atajo del teclado también. Vamos a poner acá control J, control más shift más 2 puntos, inserta la hora actual. Entonces, control shift, 2 puntos, inserta la hora actual, perfecto. Vamos a marcar aquí como completada, control shift clic, copiar, pegar e insertar. Control shift. Okay. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a insertar control shift clic. Entonces, tenemos estos datos del 16 y del 15 y los vamos a copiar y pegar debajo del 17, pero se van a insertar 2 filas adicionales, ¿sale? Este es control shift. Cuando cambia, me voy abajo del 17 y si se dan cuenta, lo que hizo es copió estas 2 filas por debajo de esta que le dijimos, las pegó aquí y todo lo demás lo recorrió hacia abajo, ¿sale? Entonces, copiamos e insertamos con este teclado, ¿sale? Con este atajo del teclado. Control Shift, clic. Control Shift E, relleno rápido. Ok, a ver, vamos a ver al mago. Entonces, nosotros ya sabemos utilizar el atajo del teclado, entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a insertar varias columnas para tener área de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a capturar manualmente que se concatene componentes, en este caso con cadenas. Entonces voy a decirle componentes, espacio, cadenas y doy enter. Entonces, el relleno rápido precisamente voy a presionar Control Shift E y en ese momento lo que hace es precisamente hacer el relleno rápido de ropa, calcetines y así sucesivamente.
Si se dieron cuenta, este también lo hizo el relleno. ¿Por qué? Porque era parte de la información como tal, entonces en todo este rango todavía lo sigue considerando como propio de ese rango, por eso es que también acá hizo el relleno rápido de categoría y producto, que sería categoría y producto. Entonces, por ejemplo, acá componentes y frenos, ¿vale? Entonces, Control Shift E hace el relleno rápido. Vamos a marcarla como completada, Control B. Pues precisamente el Control B ya lo vimos, ¿no? Que tenemos un rango seleccionado, Control C, vamos a un lugar y lo pegamos con Control V. Ese sirve Control V. Entonces, en este caso, Control X, tenemos un rango de datos y le damos Control X, y por ejemplo, yo me muevo a otro lado y le digo Control B, y en ese momento lo que hace es lo corta y lo pega con Control X. Luego dice Shift F11, dice inserta una nueva hoja de cálculo. Entonces, Shift F11 lo que va a hacer, va a insertar una nueva hoja de cálculo entre la hoja 3 edición y manipulación y la hoja 2 navegación y selección. Voy a hacer Shift F11. Entonces ahí agregó una nueva hoja, ¿sale? Entonces me voy a regresar a la hoja 3. Entonces ya vimos aquí que inserta una nueva hoja. Dice Shift sostenido y arrastrar desde la esquina, inserta filas o columnas. Ah, ok, ahí vamos a ver. Vamos a ver al mago. Dice Shift sostenido, arrastrar desde la esquina. Entonces, si yo tengo, vamos a hacerlo con este 2015, estos de acá. Y dice Shift sostenido y arrastrar desde la esquina. Shift, presiono Shift y arrastro hacia abajo. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es, como tengo seleccionadas dos filas, que de mi rango de datos, a lo mejor tengo una, dos, tres, cuatro, cinco columnas, pero yo tengo seleccionadas dos filas. Si yo en este caso muevo mi cursor hacia abajo desde la esquina, lo que va a hacer es insertar dos filas en blanco y lo demás lo va a recorrer hacia abajo. ¿Sale? Va de nuevo. Por ejemplo, voy a hacer este de acá. Shift sostenido, clic sostenido, recorro hacia abajo, se insertan dos filas hacia abajo. Eso es para las filas. Voy a dar control Z. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo precisamente a lo mejor estas dos columnas y presiono desde la esquina y presiono Shift sostenido? Si se dan cuenta, ahí cambia el cursor. Entonces, se insertan las dos filas y todo lo demás lo recorre. ¿Sale? Lo inserta dos columnas en blanco y lo demás lo recorre. Pero únicamente esto lo hace precisamente en el área en la que estoy trabajando. No lo hace como tal que a lo mejor inserte toda la columna o que inserte, en este caso, que inserte toda la fila, ¿no? Que no hace todo eso. Únicamente lo trabaja en donde nosotros estamos haciendo precisamente la acción. Vamos a marcarla aquí como completada. Vamos a la siguiente hoja, que es la 4, dice formato de celdas y texto, dice Alt Enter. Aplica color de texto actual antes de otro formato. Bueno, la realidad que Alt Enter lo que hace, esto en algún lado lo leí o lo escuché, que lo hace, pero por ejemplo, ¿qué es lo que hace Alt Enter? Lo que hace es repetir una acción que ya se había hecho anteriormente. Por ejemplo, si yo aquí ya le quiero poner color a esta celda, y les digo acá, ¿sabes qué? Ponle el que tiene actualmente, 2017. Y yo quiero, ¿sabes qué? Quiero marcar también 2017 y presiono al Enter. Entonces, en este momento, digamos que repite la acción que tuve hace un momento, ¿sale? Pero si yo ya hago cualquier otra cosa, se pierde esa acción. Entonces, en este caso era como un ejemplo de que repite, yo había puesto el color y presiono al Enter, lo que hace es poner de nuevo el color, ¿vale? Vamos a marcarla. Dice Alt o B o F, borrar formatos. Es decir, si yo aquí yo le puse formato, selecciono Control Shift tecla de cursor abajo y presiono Alt o B F, Alt o BOF, borra los formatos, ¿sale? Entonces tenía formato de letra de color roja, ya le borró los formatos como tal. Luego dice Alt o B o R. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Aquí tenemos, precisamente aquí tenemos información. La voy a copiar, la voy a pegar acá. Entonces, si se pueden dar cuenta, cuando yo pegué de esta forma, se trajo los formatos, tanto de formato de contabilidad con color verde, también está en cursiva, podemos marcar negrita, cursiva, y tiene formatos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Voy a borrar los datos y voy a decirle aquí, suprimir. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a escribir aquí algo? Conservó el formato, ¿sale? Confirmó el formato y todo lo que yo escriba aquí, como confirmó el formato, pues sigue apareciendo como tal. Entonces voy a dar control Z
Entonces tengo estos datos. Entonces, ¿para qué sirve borrar todo? Precisamente si yo presiono Alt O, B o R, Alt O, BOR, en ese momento, borra todo. Si yo empiezo a escribir algo, puedo escribir números también, ya no tienen formato, ¿vale? Para eso sirve el de borrar todo. O sea, borra completo, con todo y formatos y toda la información. Y el de acá arriba, al OBF, únicamente borra los formatos. Entonces vamos a marcarla. Al GRG, formato de número general. Ok, entonces aquí tenemos estos números que tienen formato, en este caso tiene de contabilidad como tal, y este también tiene contabilidad. Entonces, si nosotros queremos que estos datos tengan un formato general, presionamos la tecla Al GRG, que es en un atajo del teclado continuo, y en ese momento, si se dan cuenta, acá dice general, voy a dar control Z. Acá dice ahorita contabilidad, presiono Al GRG, y en ese momento le pone el formato general, de número general. Vamos a la siguiente, al GRB, pegado especial. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a aprovechar que tenemos esta columna que tiene un ancho diferente a todas las demás, es más amplio. Entonces, yo puedo copiar o puedo seleccionar esta selección. Le digo control C y luego yo me voy a donde lo voy a pegar y al GRB lo que hace es al GRV abre la ventana de pegado especial y por ejemplo en este caso yo lo que quiero pegar es el ancho de columna. Si le digo aquí aceptar y en ese momento ese ancho únicamente se pegó o se copió el ancho de la columna, pero si se dan cuenta, siguen aquí las hormiguitas corriendo. Eso quiere decir que tengo todavía esa selección, la puedo pegar en algún otro lado. Entonces, vamos al siguiente atajo que es control 1. Abre la ventana de diálogo formato de celdas. Ok, entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en este rango de datos y presiono control 1 y abre precisamente la ventana de formato de celdas y lo abrió en la pestaña número. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me voy acá relleno y cierro y presiono control 1? Entonces, lo que hace es irse a la última pestaña que yo estuve trabajando con el formato de celdas en este caso, ¿sale? Entonces, si yo lo cierro y presiono control 1, vuelve a abrir, pero ahora sí se va a la pestaña donde yo lo dejé la última vez. Presiono control 1 y se va a esta pestaña, ¿sale? Luego dice control 5, tachar texto. Entonces, por ejemplo, yo quiero tachar este texto, presiono control 5 y lo tacha, ¿vale? Entonces, a lo mejor este caso tienes también control 5 y lo tacha. Control K, cursiva. Entonces, si nosotros queremos este texto en cursiva, control K. Y en ese momento pone las letras en cursiva. Luego, por ejemplo, yo quiero estos datos en negrita, control N, pone negrita. Ah, ¿sabes qué? Pero ahora yo quiero subrayar estos de acá, control S. Y lo subraya, ¿vale? Entonces, control K, control N, control S. Luego nos dice Control Shift 1. La realidad es que este atajo del teclado siempre lo leemos así, Control Shift 1, pero nosotros al presionar Control Shift ya le estamos diciendo que vamos a utilizar la tecla que está en la parte de arriba. Por ejemplo, ¿qué les quiero decir con esto? Voy a sacar el teclado en pantalla, que este es un atajo, Control Windows O, y sale el teclado en pantalla. Bueno, se me fue a la otra ventana, pero precisamente aquí pueden ver, si yo presiono Shift, entonces lo que haría es hacer lo que está en la parte de arriba del 1. Entonces, si yo digo que es Control Shift 1, más bien sería Control Shift y el signo de admiración que cierra. Pero bueno, eso ya es, a lo mejor ya ser muy puritanos, pero la realidad es que siempre lo leemos así, Control Shift 1, Control Shift 4, Control Shift 5. Por ejemplo, ¿qué lo hace Control Shift 1? En este caso, Control Shift 1, en estos datos de acá, recordemos que tenía un formato de contabilidad, pero dice, sí, ¿qué pasa si yo le digo Control Shift 1? Le da un formato, en este caso, de número, Control Shift 1. Si yo le digo Control Shift 4, dice formato de moneda, entonces presiono Control Shift 4, le da formato de moneda y aquí cambia moneda. Si yo le digo Control Shift 5, en este caso voy a seleccionar estos datos, Control Shift 5 le va a dar formato de porcentaje. Entonces voy a marcar estos de acá, listo. Luego dice Control Shift F, abre ventana de diálogo formato de pestaña fuente. Entonces, en este caso, con Control 1 vimos que habría pues, precisamente el formato de celdas y en este caso se va a borde. Pero si nosotros presionamos, estamos con Control Shift 1, estamos en la pestaña borde. Pero si presionamos Control Shift F, se va a ir directo a la pestaña de fuente. Independientemente de la que yo haya cerrado, si vuelvo a presionar Control Shift F, se va a la pestaña de fuente como tal.
¿sale? Abre la ventana de diálogo formato y se va a pestaña foto. Dice Control Shift V, pegar valores. Ok, por ejemplo, estos valores tienen formato, ¿sale? Como tal. Si yo los copio, Control C y me muevo, por ejemplo, acá en esta parte, y yo presiono Control Shift V, únicamente se van a pegar los valores, ¿sale? Pueden ver que sigue seleccionada la copia, y por ejemplo, si yo quiero hacer un atajo del teclado para versiones anteriores, que no recuerdo si el 2019 ya también funciona Control Shift V, pero si no, el atajo sería Alt O V V y pega también como valores, ¿sale? Es un atajo discontinuo y este de acá fue un atajo continuo. Vamos a ver acá. Eh, y me regreso a Control W. Control W es un formato de fecha que, bueno, acá vimos que con 1, 4 y 5 pusimos allí algunos valores. He escuchado en varios sitios, hay que darle ahí el crédito pues, a las personas que comparten, en este caso, he escuchado que dicen, ¿sabes qué? Control W da formato de, Control Shift 3 da formato de fecha, pero a mí no me funciona. Por ejemplo, si yo aquí estas fechas presiono Control Shift 3, no me funciona, ¿vale? Entonces, una forma de que yo poder poner esto en algún formato de fecha, que de hecho aquí, por ejemplo, lo puse, ejemplo, 5 de junio de 2025, si yo presiono Control W, lo que hace es le da un formato de fecha, pero si se dan cuenta, no puso un formato de fecha a lo mejor corta o larga, sino lo mandó a uno personalizado, que en este caso lo pone como en el ejemplo. Pone el día en número, guión, el mes en letra minúscula, con las tres iniciales, y luego guión, y el año, en este caso con dos dígitos, 25, ¿vale? Es lo que hace Control W. Luego vamos a la hoja número 5, en este caso dice al más flecha abajo, tecla de cursor abajo. Dice mostrar o ocultar la lista de funciones coincidentes. Entonces, ¿a qué refiere eso? Por ejemplo, si yo pusiera aquí una fórmula que le dijera, vamos a decirle un buscar V, por ejemplo. Y en este caso, aquí aparecen todas las funciones que eh, tienen en su texto buscar, aparece buscar, buscar H, buscar V, buscar X, ¿sale? Entonces, si yo presiono Alt, tecla de cursor abajo, en ese momento ya no me aparecen las funciones, entonces aquí tendría que ser a capela, yo tendría que poner la función que ocupo. Cuando presiono Alt, tecla de cursor abajo, vuelve a aparecer pues todas las funciones que son referentes o que están relacionadas con ese texto que yo acabo de escribir, ¿sale? Eso precisamente es para la función, en este caso fue la función buscar. V o buscar. Control F3 abre ventana de administrador de nombres. Entonces, Control F3 abre la ventana de administrador de nombres. En este caso, aquí dice administrador de nombres y vienen los nombres que se encuentran actualmente en nuestro libro de trabajo. Entonces, es Control F3. Control Shift más igual, lo que hace es hacer una autosuma. Por lo regular, bueno, en este caso, a lo mejor aquí lo que podríamos hacer es me coloco en la celda de hasta abajo de esta cifra y presiono Alt Shift igual y hace una suma. De hecho, allá aparece precisamente la función y dice ahí la suma. A la que a lo mejor yo puedo decirle control D y copia, en este caso, pues copió la fórmula de un lado que está haciendo la suma. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si por alguna razón yo quiero sumar estos datos hacia abajo, pero también quiero sumar estos datos, pero también hacia la derecha? Entonces selecciono mi rango y selecciono una columna a la derecha y una fila hacia abajo y presiono Alt Shift igual. Y de la misma forma vamos a tener, pues en este caso, esta suma, en este caso por filas y en este caso por columnas. ¿Sale? Para eso sirve el atajo Control Shift más igual. Pues aquí vamos a ponerla como completada. Luego dice insertar parámetros de función. Este nos sirve mucho precisamente a las personas que nos dedicamos a enseñar este bello sentimiento llamado Excel, que por ejemplo, si ponemos la función, igual vamos a otra vez con buscar V. En este caso, vemos que aquí en la parte de abajo aparecen pues, precisamente los argumentos de la función como tal. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera en algún momento, en lugar de estarlos capturando, que me los ponga en automático, presiono Control Shift A,
y en ese momento me pone los parámetros. Si se dan cuenta, bueno, a lo mejor los que son opcionales, que son entre corchetes, no los pone, pero lo que puedo hacer yo es, me voy al principio de la fórmula, le doy un espacio para que me deje editarla y me voy al final, y a lo mejor yo aquí manualmente, pues escribiría los corchetes, ¿no? Para tener los parámetros de la función buscar v. ¿Sale? Entonces, para eso me sirve, para insertar los parámetros de la función. Dice Control Shift F3 crea nombres de selección. Ok. Por ejemplo, yo tengo seleccionado, voy a seleccionar estos datos así, hasta ahí. Y yo quiero que por medio de esa selección se van a crear los nombres año, categoría, producto, ventas y clasificación. Entonces presiono Control Shift F3 y en ese momento me dice crear nombres a partir de la selección. Entonces aquí de la fila superior le digo aceptar y entonces en ese momento lo que hace es, me voy al cuadro de nombres, aquí ya aparecen como tal. Control F3 lo que hace es mandarme al cuadro de nombres y se dan cuenta aquí ya aparecen los nombres como tal y lo que hace es, al hacerlo de esta forma, siempre, sin excepción, lo hace en un ámbito del libro, que bueno, este no es este tema de esta sesión, pero bueno, el ámbito puede ser el del libro, que se vean, estos nombres se vean en todo el archivo como tal, o puede ser ámbito de hoja, que únicamente se trabaje en la hoja donde se crea. Entonces vamos acá a marcarla como completada. Luego dice Shift F3 abre el asistente de funciones. Por ejemplo, si nosotros estamos en una celda que está vacía y presionamos Shift F3, lo que hace, abre una ventana que dice insertar función como tal. Entonces, si yo, por ejemplo, acá le pongo todo y le digo acá aceptar, lo que hace es precisamente abrir el de argumentos de función. Cuando yo tengo una celda completamente vacía. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya puse una función y ya aparecen aquí sus argumentos y yo presiono Shift F3? En ese momento, como yo ya tenía una función que voy a trabajar, lo que hace es abrir la ventana de argumentos de función para esa función en específico, ¿sale? Pues aquí la voy a marcar como completada. Vamos a tablas y tablas dinámicas. Dice este es un atajo discontinuo, T, B, abre el asistente de tablas dinámicas. Entonces, T, B, abre el asistente para gráficos y tablas dinámicas, ¿vale? Este es el asistente. Vamos a marcarla como quitada. Dice control más, columna de valores en tabla dinámica. Ok. Entonces aquí estoy en una columna, en la columna de valores, en este caso aquí aparecen las ventas. Y si yo presiono control más, lo que hace es precisamente va a insertar un campo calculado, ¿sale? Entonces aquí lo que hace es abre la ventana para insertar un campo calculado para la tabla dinámica, ¿sale? Esto lo hace una vez, nosotros tenemos que tener seleccionado una fila o una celda de la columna de valores para que lo pueda hacer, porque si presionamos acá control más, en este caso, pues no tuvimos el resultado esperado como. En este caso aquí, bueno, aquí ya le puso fórmula, pero bueno, vamos a continuar. Luego acá dice Control Shift T, activa la fila de totales en la tabla. Entonces aquí, esta es una tabla como tal, ya que cuando yo doy clic en cualquier lado que no sea la tabla, pues no me aparece, pero si doy clic en cualquier celda que pertenece a la tabla, aparece una pestaña conceptual que dice diseño de tabla, aparece aquí el que redimensiona el tamaño de la tabla como tal, y bueno, acá diseño de tabla y ya dice que es una tabla. Entonces dice, activar la fila de totales, entonces presionamos Control Shift T y en ese momento activa precisamente esta fila. Control Shift T, la fila de totales. Vamos a marcarla aquí como completada y luego dice con doble clic en nombre del campo de tabla dinámica, abre el cuadro de configuración de campo de valor. Es decir, nosotros aquí en esta configuración del campo de valor, a lo mejor la voy a quitar de nuevo y la voy a regresar. Voy a poner acá ventas. Y lo que hace, para que yo no tenga que darle clic aquí y decirle aquí configuración de campo de valor y me abra esta ventana de configuración de campo de valor, lo que hago es darle doble clic y en ese momento me abre esa ventana, ¿sale? Entonces, me ahorro estar haciendo precisamente esto, clic aquí, configuración de campo de valor, pues acá le digo doble clic y en ese momento se abre más rápido. Pues ahí nos ahorramos algunos segundos. Vamos a la siguiente hoja, que es la 7, que dice comentarios revisión. Alt Shift 7. Bueno, lo he visto que dice que es abrir el traductor en Excel, pero la realidad que en Excel no lo abre, Alt Shift F7. Alt Shift F7 y en este caso, bueno, sí, aquí abre el traductor. Aquí ya quedé mal, ya sí me lo abrió. Entonces es Alt Shift F7, aquí aparece el traductor, en este caso de Excel, y también en Word lo hace de la misma forma. Aquí lo va a hacer. Entonces, Alt Shift
F7. Alt Shift F7. Probablemente estaba yo haciendo otro, a lo mejor estaba Control Shift F7, por eso no me salía. Entonces vamos a marcarlo. Control Shift F2 dice inserta un comentario. Ok, entonces en Microsoft 365 existen las notas y los comentarios. Los comentarios es, la diferencia es que los comentarios se puede ir haciendo toda una plática, ¿no? Con alguien más. Por ejemplo, si yo quiero poner un comentario en esta celda, presiono Control Shift F2, Control Shift F2, y aquí pongo nuevo comentario y presiono Control Enter para que se ponga el comentario. Yo me muevo a cualquier otro lado y cuando pongo el cursor encima de él, pues vuelve a aparecer. ¿Vale? Este es Control Shift F2 para insertar comentario. Luego dice Shift F2 inserta una nota. Entonces a lo mejor yo acá quiero insertar una nota en esta celda y presiono Shift F2 y en este caso le pongo aquí, este no debe estar aquí. Y en este caso únicamente es una nota, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, este de acá tiene una respuesta y este de acá únicamente, si yo me pongo, está allí el comentario. Le doy aquí marcado para el siguiente, vamos a la siguiente hoja, control avanzar página, que en este caso que es vistas y paneles, nos dice Alt Shift más derecha, agrupar. Ok. Y Alt Shift más izquierda, desagrupar. En este caso aquí ya tenemos una agrupación. Podemos ver que precisamente aparecen los controles de agrupación como tal. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer, vamos a desagrupar. Entonces, para desagrupar, yo aquí veo que están agrupados pues, precisamente los que están en componentes. Entonces, yo selecciono las filas, en este caso, o tengo estos rangos de datos, con el teclado selecciono y luego Shift barra espaciadora. En este caso, como es una tabla, se selecciona únicamente los datos de la tabla. Pero, ¿qué pasa si yo en este caso selecciono estos datos y Shift barra espaciadora? ¿Sale? Y ahora dice Alt Shift flecha izquierda, Alt Shift flecha izquierda. En ese momento, precisamente desagrupa. Pero, ¿cómo se agrupa? Alt Shift, flecha derecha, flecha de cursor derecha, ¿sale? Con ese agrupo. Entonces es agrupar y desagrupar. Entonces, esto lo marco de acá. Lo dice Alt WR, mostrar, ocultar barra de fórmulas. La barra de fórmulas está de acá, ¿sale? Entonces, para ocultarla es Alt WR. Y en ese momento ya no se ve. Para mostrarla, Alt WR. ¿Sale? Recordad que presiono Alt, suelto, presiono W, suelto, y presiono la R y suelto, y en ese momento se muestra o se oculta, dependiendo cómo se encuentra visualmente, se activa o desactiva, se muestra o no se muestra. Luego dice Control 0 oculta una columna. Ah, ok. Por ejemplo, vamos a ocultar una columna. Control barra espaciadora. Yo quiero ocultar una columna y presiono Control 0. ¿Sale? En ese momento, si se pueden dar cuenta aquí entre la H y la J, aquí aparece como aparece ahí dos líneas como tal, que me está diciendo que allá hay algo oculto. Sí, es decir, falta la columna I. ¿Sale? Entonces, para ocultar una columna, Control 0. Lo dice, Control 8 oculta controles de agrupación. Entonces, nosotros aquí tenemos un control de agrupación y nosotros presionamos Control 8. ¿Sale? Eso no quiere decir que se quitó la agrupación. Yo presiono Control 8 y ahí sigue. ¿Por qué 8? Esto se lo aprendí a mi querido amigo y profesor John Vergara, que Control es el 8 porque se pueden poner hasta 8 niveles. Acá aparecen los niveles. Acá dice, ¿sabes que estamos en el nivel 1 y 2? Entonces se pueden poner hasta 8 niveles como tal. Entonces por eso es que es Control 8 para ocultar esos controles de agrupación. Luego nos dice Control 9, oculta filas. Entonces, en este caso vamos a ocultar la fila 30, por ejemplo. Entonces, ya tengo yo seleccionada la fila 30 y para ocultar la fila es con Control 9, ¿sale? Y en ese momento, aquí vemos que entre la 29 y la 31 hay algo, es decir, la fila 30 ya está oculta y aparece precisamente esas dos líneas que también aparecieron acá en esta parte de la columna como tal, ¿vale? Entonces, ya ocultamos ahí también filas. Lo dice Control F1, ocultar, mostrar cintas de opciones. Ok, la cinta de opciones, pues es la que se encuentra en la parte superior, acá, esta parte de acá es la cinta de opciones, y lo que hace precisamente Control F1 es ocultarla. Entonces voy a presionar Control F1 y en ese momento la contrae, presiono Control F1 y la vuelve a mostrar. ¿Sale? Entonces oculta o muestra las opciones, la cinta de opciones. Control Scroll. Entonces recordar que el scroll es la ruedita del ratón. Entonces yo puedo dar, si presiono control y ruedo hacia arriba, lo que hace es aumentar el zoom. Si la ruedo hacia abajo, lo disminuye. ¿Sale? Es control scroll precisamente para el zoom. Luego dice control shift más
el paréntesis, ¿sale? En este caso sería el que cierra el paréntesis, a lo mejor lo leeríamos Control Shift 8, ¿vale? ¿Por qué Control Shift 8? Porque si nosotros activamos el teclado, podemos ver que aquí es 8, pero al presionar nosotros Shift estamos haciendo referencia pues a lo que está en la parte de arriba, entonces por eso lo puse de esta forma, ¿no? Entonces aquí, si nosotros queremos mostrar filas, lo que tendremos que hacer es, tenemos que seleccionar donde tenemos esas filas ocultas, tenemos que seleccionar entre esas que están las filas que sí son visibles y las que están ocultas, y vamos a presionar Control Shift y el paréntesis que abre. Y en ese momento se muestran las filas. Pues vamos a mostrar por acá. Luego dice Control Shift y el paréntesis que cierra. Entonces, el paréntesis que cierra, pues precisamente está en el 9. Entonces, a lo mejor sería Control Shift 9, que lo que leeríamos normalmente, pero es más bien Control Shift y el paréntesis que cierra. Entonces, de la misma forma, tenemos que seleccionar donde están las columnas ocultas y vamos a presionar Control Shift y paréntesis que cierra, y en ese momento se muestran las columnas que tenemos ocultas. Lo dice Control Shift F1, vista pantalla completa. Ok, entonces Control Shift F1, pantalla completa, Control Shift F1, ponemos a la vista normal, ¿sale? Vamos a marcarla. Control Shift L, aplica o quita filtro. Ok, entonces en este caso, aquí tenemos una tabla, acá tenemos un rango de datos, control asterisco. ¿Sí? Únicamente estando aquí, si yo presiono control shift L, lo que hace es poner los filtros en la primera fila y eso los toma como nombres de campo. Entonces, control shift L los coloca o los quita. Es el mismo caso para las tablas. Si yo presiono control shift L, los quita, o los activa o los desactiva. ¿Sale? Pues aquí la marcamos. Y luego dice Control Shift T activa la fila de toques. Ese ya lo habíamos visto también, que es Control Shift T activa la fila de toques para una tecla. Luego dice Control Shift U expande o contrae la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es esta. Entonces, si nosotros presionamos Control Shift U, la expande o la contrae. Control Shift U. Vamos a la siguiente hoja, que es macros y programación. Por ejemplo, al F11 abre el editor de VBA. ¿Sale? Al F11. Al F11 y se abre el editor de macros. Y al F4, con al F4 la cierra. Y luego dice al F12 abre el editor de Power Query. Entonces, al F12 aquí lo que hace es abrir el editor de Power Query. Como esta es la primera vez que lo voy a abrir en esta sesión como tal, se tarda un poquito abrirlo, pero es una forma de abrir el atajo de teclado para abrir el editor de Power Query. Aquí ya lo voy a cerrar, lo cierro y aquí lo marco como completada. Vamos a la última hoja, que son las teclas de función. Entonces, las teclas de función, en este caso dice F1, lo que hace es mostrarnos la ayuda. Entonces aquí presionamos F1 y se abre precisamente la ventana, una barra para la ayuda de Excel. Lo dice F2, editar una celda. F2. Por ejemplo, si yo quiero editar esta que tiene fórmulas y presiono, por ejemplo, F2, en ese momento estoy editando ya mi fórmula como tal. ¿Sale? Para eso sirve F2, para yo entrar en modo de edición como tal. Si se dan cuenta, en la parte de acá abajo, acá dice modificar. ¿Sale? Entonces, aquí doy escape y acá dice listo. ¿Sale? Entonces, ese F2 es para editar. Luego dice, F2 también sirve para cambiar entre modos, introducir, modificar, señalar. Esta función se vuelve súper poderosa. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos las listas validadas o el formato condicional. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner un formato condicional para estas filas. Control backspace para regresarme al foco, a la celda A2. Y le vamos a poner un relleno verde para cuando esta casilla esté activada. ¿Sale? Entonces nos vamos a inicio, formato condicional, una nueva regla con una fórmula y aquí le decimos igual. Y le decimos, ¿sabes qué? A A2. Si nos damos cuenta, aquí aparece una referencia absoluta, pero como nosotros queremos que se pinte toda la fila cada que esté activada toda la fila bueno, esos datos de la columna A la C y cada una de las filas que lo contiene, entonces yo no puedo dejar una referencia absoluta. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A lo mejor lo que hago es, me quiero mover hacia la izquierda y miren lo que hace. Me,
me pone precisamente, hace la referencia como tal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Presionar F2, pero vamos a ver, acá dice acá, introducir. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo F2 y ahora dice acá abajo, modificar? Entonces, eso quiere decir que si ahora yo me muevo hacia la izquierda, voy aquí de nuevo F2, modificar, me muevo, ya le puedo quitar el signo de pesos. Entonces, como yo siempre voy a hacer referencia a la columna A, entonces sí necesito que esté fija la columna A, le digo formato, le digo, ¿sabes qué? Voy a querer que sea un relleno verde y le digo aceptar, le digo aceptar. Entonces, cada que acá esté como verdadera esta, se va a pintar, ¿sale? Entonces, para eso nos sirve esa función acá en F2, cambia entre modos de introducir, modificar y señalar. Esto nos sirve precisamente en esta ventana de formato condicional y también es muy útil cuando nosotros hacemos listas validadas o cosas por el estilo. Validación de datos. Vamos a marcar. Luego dice pegar nombre. Ok. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un nombre que en este caso es IVA. ¿Sale? Entonces, el IVA, si nosotros damos clic aquí y le decimos IVA, entonces se va, esta celda es la que contiene el IVA. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo las ventas las quiero multiplicar por el IVA? Entonces, aquí le digo, ¿sabes qué? Vamos a multiplicar la venta por, y no me acuerdo cuál es el nombre el que le puse, entonces le digo F3 y aquí me aparecen todos los nombres, y a lo mejor le puedo dar doble clic, ya me aparece IVA y le doy Enter. ¿Sale? Entonces, si yo copio esta fórmula, si doy doble clic aquí, se va a copiar hacia abajo. Pero ¿qué está pasando en este caso? Voy a ver en la última celda. Doble clic, vemos que yo no ocupé referencias relativas, mixtas, absolutas. Únicamente ocupé un nombre. Entonces, con esto, al nombrar nosotros una celda, en este caso la de IVA, lo que hizo fue hacer referencia a esa celda como tal. ¿Qué pasa cuando yo lo hago con una referencia? En este caso le digo, ¿sabes qué? Multiplícame este valor por este de acá. Esta es una referencia relativa, pero yo siempre quiero que se calcule sobre esta de acá. Entonces, yo que tengo que fijar, como voy a copiar únicamente hacia abajo, únicamente fijo únicamente a la fila. Doy enter y vemos que tenemos el mismo resultado, ¿sale? Con la diferencia de que ahora hicimos una referencia eh, mixta en la cual la columna pues está fija, no estamos fijar porque no vamos a movernos ni a la derecha ni a la izquierda, únicamente necesitamos que no se mueva la fila, en este caso la fila 16, ¿vale? Pues aquí vamos a decirle pegar nombre. Dice cambiar referencias absolutas mixtas y relativas, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacerlo con esta. Entonces si nosotros presionamos F4, en este caso dice que es una referencia mixta donde se fija la columna. Damos F4, es una referencia relativa en este caso, F4 absoluta, y en este caso lo que ocupamos es una referencia mixta donde la columna se puede mover, pero la fila no, doy enter y listo. ¿Sale? Entonces, le damos F4 y por ejemplo, F4 también sirve para rehacer. ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo aquí estos datos los borro y le digo, no, ¿sabes qué? No los quería. Control Z, regreso. Y digo, pero ¿sabes qué? Sí, siempre sí los voy a borrar. Siempre necesito quitarlo. F4. Entonces, rehace como tal. Es como el control Y, control Y, rehace. Luego dice ir a cuadro de diálogo. Entonces, control y vimos hace rato que va al cuadro de diálogo, ir a, pero F5 hace esa misma función, del cuadro a ir a la ventana ir a. Luego sigue F6, se mueve entre diferentes elementos. Aquí, cuando nosotros presionamos F6, en este caso estoy en la celda E18. Voy a presionar F6. Si se dan cuenta, en este caso, ¿qué es lo que hizo? Se fue, se movió, vamos a ver a dónde se movió. En este caso se movió al nombre de las hojas, presionó F6 y ahora se fue al cuadro de nombres, acá está, se ve activo. Voy a presionar F6 y ahora se fue acá abajo en la barra de estado, dice listo, presionó F6 y ahora se movió a la cinta de opciones, presionó F6 y regresa pues, precisamente a la celda que yo estaba editando actualmente, ¿no? Para eso sirve F6. F7, revisión ortográfica. Entonces, presionamos F7 y hace la revisión ortográfica. Aquí nos dice que está revisando, que si queremos revisar, que si queremos que continúe, aceptar. Y F7, si no me recuerdo, también para Word la ocupa para la revisión ortográfica y gramática. F8 para selección con el teclado. Ok. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar con el teclado, digo F8 y me empiezo a mover hacia abajo.
Si se dan cuenta, únicamente yo estoy presionando la tecla de cursor abajo, ¿vale? Ahora, si yo me muevo hacia la derecha, pues ahí estoy seleccionando, ¿vale? Entonces, F8, digamos que fija la celda activa y después yo me empiezo a mover entre ellas y va haciendo una selección, ¿sale? Para eso sirve precisamente F8. Voy a dar la tecla escape para liberarlo, ¿tal? Pues aquí lo marco. Y luego dice F9, calcular. Calcular lo que hace es precisamente si tenemos alguna, en este caso aquí tenemos fórmulas, pero como esa fórmula no se calcula constantemente, vamos a poner, por ejemplo, aquí podemos seleccionar este rango de celdas y vamos a poner un aleatorio, por ejemplo, y presionamos control enter para que se hagan todas. Si nosotros presionamos F9, en ese momento lo que hace es, precisamente lo que hace es calcular, ¿sale? Calcula, 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 ¿sale? Entonces, como buena práctica, las funciones volátiles no hay que utilizarlas, entonces únicamente fue para hacer la demostración. Entonces, F9, luego dice F10 es similar a AL. La tecla AL lo que hace es, presionamos la tecla AL y se activan precisamente estos datos de acá. Y recordemos que, por ejemplo, si nosotros aquí tuviéramos un formato de contabilidad, por ejemplo, y le queremos quitar el formato, lo que es al o P o R, que en este caso, bueno, el R era borrar todo, era al o BOF, borrar formatos, ¿sale? Es algo similar a lo que hace F10, porque F10 es, digamos, activa esos controles, que sería el similar al al, y luego o BOF, ¿vale? Digamos, por eso es similar a presionar la tecla Alt. F11 dice inserta un gráfico en su hoja propia. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos este rango de datos y queremos insertar rápidamente una gráfica? Presionamos F11 y se agrega una hoja individual con un gráfico, en este caso de barras, está haciéndolo, pero lo hace en una hoja aparte. Eso hace F11. Y luego F12, guardar como. Entonces aquí le vamos a decir F12 y en ese momento se va a abrir precisamente la ventana guardar como, y te va a mandar directamente, en este caso como el archivo ya tenía un nombre, te manda directamente a la ruta donde estás trabajando. Está súper padre porque ya no tienes que andarla buscando. Y a lo mejor acá lo que voy a hacer, le voy a poner final. Damos aquí a guardar y en ese momento se guarda nuestro archivo y en este caso ya dice acá final, la marcamos como completada y si nosotros nos vamos acá, por ejemplo, puedo darle clic derecho aquí en este control y le digo, ¿sabes qué? Vamos a los atajos, a la hoja atajos, doble clic y podemos ver que hemos cumplido con el total de atajos de teclado, que bueno, algunos 4 venían repetidos, vamos a quitarle esos 4 que estaban repetidos, entonces tenemos 113 atajos del teclado que vimos en esta sesión como tal. Entonces, sé que son muchísimos atajos, pero la realidad es que ténganlo ahí como un tipo diccionario de atajos del teclado y créanme que en algún momento les va a ayudar mucho. Y lo más importante de esto, lo que más me gusta escuchar o leer cuando me dicen, ¿sabes qué? Con esto me ahorraste un montonal de tiempo. Entonces, con eso no tienen idea de qué agusticidad se siente como tal, ¿no? ¿Sale? Entonces, hasta aquí se va a quedar este video. Nos vemos en el siguiente. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, y bueno, antes de ello, por favor, suscríbanse al canal de Microsoft Excel a todo nivel. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, baby. Bien, pues como ya vieron, productividad pura, productividad a través de atajos del teclado. Pues Pepe nos acaba de mostrar un tema bastante interesante, muy importante a la hora de trabajar con Excel. Y no me queda más que darle las gracias, Pepe, ingeniero Pepe Excel. Gracias por colaborar con el canal. Es un gustazo siempre verte por acá. Y a ti que te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco. Dale like, no olvides dejar tus comentarios. Felicita a Pepe. Si tienes dudas también déjalas por acá abajo. Y no olvides suscribirte a Microsoft Excel a todo nivel. Como siempre, les saluda a su amigo Víctor. Y nos vemos en el próximo video.